Bien. Muy buenos días, Miguel. Muy buenos días, Raúl. Muy buenos días, Ludwig. Les agradezco muchísimo por estar y ser parte de este conversatorio, cuya idea básica es empezar hablando acerca de las interesantísimas movilizaciones que han habido en el país del norte, en Estados Unidos, de los universitarios y de la conformación de los campamentos de solidaridad con Palestina, que, como ustedes bien saben, empezó en la Universidad de Columbia el 18 de abril y luego de casi 2 semanas, un poquito más, han empezado el martes a ser levantados, reprimidos de una manera bastante violenta. Aunque no con la violencia que se está ejerciendo en el propio territorio palestino, ¿no? Entonces, la idea de este conversatorio es ver un poco qué es lo que está ocurriendo con los universitarios, con los jóvenes, básicamente en Estados Unidos, aunque ustedes saben ya se está expandiendo, de hecho en Francia ya están habiendo varias universidades, en Alemania también, que están también haciendo campamentos de solidaridad con Palestina. Quisiera entonces un poco que conversáramos acerca de cómo ven estas movilizaciones, que claro, tienen antecedentes muy heroicos, diríamos, ¿verdad? Sobre todo en la década, finales del 60, principios del 70, en las grandes movilizaciones que hubo para prácticamente parar, detener la guerra imperialista en Vietnam. Este es un antecedente sin duda muy interesante. Y luego las diferentes luchas que han habido en el campo universitario, sobre todo del norte, Europa y Estados Unidos. El Gran 68 sin duda es un antecedente importante. De esto es entonces que hablaremos ahora, y también me gustaría ver algunas reverberaciones, diríamos, en el contexto latinoamericano y boliviano. Llama la atención que en América Latina y en Bolivia como que no pasa nada en relación con estas luchas. Miguel tiene un grupo importante de solidaridad con Palestina que justamente un día como hoy, los viernes, se reúnen en la plaza principal de Cochabamba, pero que no logra tampoco convocar mucho, diríamos, al conjunto del universitariado, que parece adormecido frente a una situación tan dolorosa como está viviendo el pueblo palestino, prácticamente un genocidio. Y la tercera y por ahora última idea de este conversatorio es también mostrar nuestra solidaridad, por supuesto, con el pueblo palestino, con la lucha del pueblo palestino, y también, al igual que los jóvenes de Norteamérica, exigimos el cese al fuego inmediato en Gaza, bueno, y en toda Palestina, porque también en Cisjordania el sionismo está perpetrando también crímenes, detenciones, etcétera. Estas son algunas de las ideas que me gustaría entonces que compartiéramos en este conversatorio. Vamos a empezar con un video que nos va a compartir Miguel, por favor, acerca de esta interesante movilización de los jóvenes. Muy bien. Luego Miguel, luego Raúl y después Ludwig. Haremos una primera ronda y luego, si hay necesidad, una segunda ronda complementaria. Adelante, Miguel. Veremos primero algunas fotos que tienen que ver con esta movilización. Estos son los campos de la protesta, las universidades de todo Estados Unidos. Obviamente no están todas porque son ya 120, pero bueno, Un poquito más alto la voz, Miguel. sí, es prácticamente todos los estados, en las universidades de todos los estados que hay movilizaciones. Acá está la lista de universidades. Hablar un poco de Bueno, eso es un poco
Y ahora... We will not stop, we will not refuse, divest, we will not stop, we will not... Divulguen, desinviertan, no pararemos, no descansaremos. Estas son las palabras que estudiantes repiten en una veintena de universidades en Estados Unidos. Comenzaron a escucharse en un campamento que montaron estudiantes en la Universidad de Columbia en la ciudad de Nueva York y se han amplificado en protestas que han llevado a casi 1,000 arrestos en todo el país desde el 18 de abril. Pero, ¿qué exigen concretamente los estudiantes? This encampment and myself are here first and foremost to take a stance against the ongoing genocide in Gaza and the occupation of all of Palestine. As students at an extremely prestigious university and universities across the globe, one of the most tangible actions we can take is to demand disclosure of investments and divestment from investments that are actively funding the Zionist regime and the genocide in Gaza. Algunas universidades tienen lo que se conoce como dotaciones o dinero que pueden invertir en acciones u otro tipo de instrumentos financieros. Y lo que estudiantes como Ari demandan es que esos fondos dejen de ir a empresas que fabrican armas como aquellas con las que Israel bombardea sin parar a Gaza. También piden que las universidades retiren sus inversiones en esas empresas y en otras que consideran se benefician al hacer negocios con Israel. Una de ellas es Airbnb, que permite alquilar propiedades en los territorios palestinos que Israel ocupa en Cisjordania. Otra es Google, que tiene un acuerdo de servicios en la nube con Israel. ¿Y qué han respondido las universidades? Ninguna ha ejecutado medidas concretas hasta el momento. Columbia, en el epicentro de las protestas estudiantiles, dijo en un comunicado que no desinvertirá en Israel. La universidad ofreció desarrollar un cronograma para que el Comité Asesor para las Inversiones revise las propuestas de los estudiantes. También ofreció publicar un procedimiento para que los estudiantes accedan a la lista de las inversiones directas. Esta universidad privada tiene una dotación que alcanzó 13.640 millones en junio de 2023. La mayor parte de ese dinero es manejado por Columbia Investment Management Company, que lo ha invertido en instrumentos financieros en los que no es fácil decidir con precisión cuánto se destina a acciones de empresas en específico. En el caso de Columbia, las conversaciones con los estudiantes parecen haber entrado en un punto muerto, y la situación se tensó más en la noche del 30 de abril, cuando policías entraron a desalojar un edificio del campus en el que estudiantes habían irrumpido horas antes y detuvieron a decenas de ellos. President Shafiq sent out an email announcing the end of negotiations. The university's negotiations evidenced an elementary understanding of the words boycott and divest, which have been at the heart of the student movement and at the heart of our encampment. While the administration offered us a timeline for review of divestment proposals, they refused to give us any commitment that the ultimate decision would be binding. Aunque el asunto de retirar inversiones sea complicado, expertos consideran que esfuerzos como los de estos estudiantes sí son en ocasiones efectivos para impulsar un movimiento más amplio y poner en el foco su repudio a ciertas posturas políticas. Ocurrió en 1968, cuando estudiantes tomaron 5 edificios de Columbia para protestar, entre otras cosas, por la relación entre la universidad y un instituto que hacía investigaciones sobre armas para la guerra de Vietnam. This captured the imagination of people all over the country who started imitating it. And it looks like the same thing happened with the occupation at Columbia. It triggered occupations all over the place. Bueno, este es uno de los tantos videos y informaciones que circula por las redes. Creo que está bastante bueno. Obviamente siempre hay más informaciones. Si hay 120 universidades, habla de 1.000 presos, que es una barbaridad. Bueno,
Eso pasaría por ahora. José Luis, entonces. Gracias, Miguel. Interesante, ciertamente. Bien, por favor, ahora un poco, tú conoces muy bien sobre todo la cuestión internacional, externa. Haznos una especie de panorámica del contexto internacional de las agresiones, violencias y genocidio que está sufriendo el pueblo palestino y que si bien el año pasado y principios de este año generó movilizaciones gigantescas a nivel mundial, como que en los últimos meses esas movilizaciones pro-palestinas han disminuido un tanto. Pero a la par, desde el 18 de abril, sobre todo, los universitarios estadounidenses han empezado, en Colombia ciertamente, pero luego eso se ha expandido. Coméntanos entonces, Miguel, un poco este contexto del genocidio que está perpetrando el sionismo israelí en contra del pueblo palestino y cómo esto está generando cierto solidaridades también a nivel mundial y también de los jóvenes. Coméntanos este contexto, Miguel. Bueno, en primer lugar, se habla de 35.000 muertos en Gaza, de los cuales 15.000 son niños, y también de 7, 8.000 desaparecidos, que seguramente la mayoría están muertos. Esto en los 6 meses, ya van a ser 7 meses de invasión del Estado genocida de Israel. Ahora, esto obviamente tampoco empezó el 7 de octubre. El 7 de octubre empezó en Gaza la última etapa, vamos a decir así. Ahora, hay un antecedente de hace un siglo, y sobre todo desde que se funda el Estado de Israel con protección del imperialismo, tanto británico como sobre todo norteamericano, con un objetivo que es dominar el Medio Oriente. Y con migrantes de distintos países del mundo, migrantes, digamos, judíos, a que le daban facilidad, le daban tierra, y expulsando a los habitantes originales de la Palestina histórica. En Gaza, el 80% o más de las familias son hijos, nietos de gente de otros lados de Palestina. Es decir, los palestinos fueron expulsados, como decía, de sus tierras y fueron concentrados, la gran mayoría, en 2 territorios, uno Gaza y otro Cisjordania. Gaza es un territorio pequeño, de 40 kilómetros por 10 de largo por 10 de ancho. Cisjordania es más grande, pero Cisjordania está por todos lados agujereada por invasiones de colonos sionistas. Gaza tiene 2.300.000 habitantes, y en el caso de Cisjordania, 2.700.000. Esa es la población palestina, más algunos que quedan dentro del Estado de Israel, que también hay una cantidad de palestinos totalmente discriminados. Y el objetivo de Israel, bastante público, sobre todo Netanyahu, es echarlos a todos, digamos, echarlos a todos. Han dicho varias veces que querían sacar a todo de Gaza, sacar a todo de acá. Bueno, hay cuestiones más coyunturales, por ejemplo, en Gaza ya hace unos años se descubrió que hay gas y petróleo en la costa, y eso también mueve el interés. Pero quieren expulsarlo. Desde el otro lado, de los palestinos, hay una resistencia heroica, como decía, no es de ahora, de hace 3 generaciones, que están enfrentando a esta colonización y genocidio sionista. Eso es hasta difícil de entender a veces, porque los niños palestinos
nacen en ese contexto. Nacen con ataques, nacen con bombardeo, y como digo, no de ahora. Gaza fue atacada ya varias veces. Ahora se agudizó. Y entonces, por supuesto, crecen con la idea de que hay que enfrentar al sionismo, hay que enfrentar a Israel. Entonces, bueno, esto es lo que está pasando ahora. Lo nuevo, que ahora es el tema de hoy, es esta inmensa solidaridad internacional, que no ha, tuvo altibajos, lógicamente, son 7 meses, la gente salió masivamente el primer mes, segundo mes, después hubo altibajo, pero no pasa semana, no pasa día sin que haya movilizaciones importantes en muchísimos países. Bueno, ahora lo nuevo es esto de las universidades, que por supuesto es importantísimo y de alguna manera está superando lo que pasó antes, pero no es que antes no haya habido, pero ahora son universidades que además no son solo de Estados Unidos, ahora profundizaremos en esto, pero también empieza a haber en las universidades de otros lados, universidades, perdón, ahí llegó Natalie, universidades de otras partes del mundo, sobre todo Europa, empieza a haber manifestaciones. En Alemania, por ejemplo, que es el segundo país en enviar armas a Israel. Estados Unidos envía el 60% de las armas a Israel, Alemania el 30% y después otros países de Europa el resto. Sin estas armas, sin estas bombas, sin todo lo que le dan, Israel no podría hacer lo que está haciendo en el Medio Oriente. No tendría la fuerza, pero obviamente Israel es un agente, como decía, en primer lugar de Estados Unidos. Por eso, esta movilización tiene una importancia bárbara porque es para pararle la mano a Estados Unidos, justamente. Hola, Natalie. Gracias, Miguel. Gracias, Miguel. Natalie, bienvenida. Qué bien. Gracias por venir. Enseguida va a participar Raúl, luego Ludwig, y después vamos a pedirte, por favor, algunas palabras tuyas, Natalie. Raúl, hermano, ayer tú has publicado un vibrante, yo diría, alegato, tanto de denuncia como también de solidaridad con el heroico pueblo palestino. Coméntanos un poco, Raúl, ¿cómo estás viendo tú estas solidaridades, estas movilizaciones universitarias en el contexto de lo que acaba de comentarnos ciertamente Miguel? Yo recuerdo, Raúl, hace ya varios años, creo que 10, un poco más años, tú publicaste un artículo muy interesante sobre la decadencia universitaria en Bolivia, la mediocridad, etcétera, etcétera. Y ciertamente en Bolivia el universitariado tiene problemas muy graves, estructurales, diríamos. Pero sorprendentemente es en el corazón del propio imperialismo que se empiezan a generar estas solidaridades tan potentes, tan interesantes, como la que ahora mismo estamos viviendo desde el 18 de abril a partir del epicentro que es Colombia. Coméntanos entonces un poco tu visión tanto de la lucha del pueblo palestino, el genocidio sionista y estas movilizaciones tan potentes de los jóvenes norteamericanos y ahora también europeos. ¿Cómo estás viendo toda esta situación, Raúl? Un saludo a todos ustedes, a Natalia, a Miguel, a Ludwig, y agradecido de participar en un análisis y, como dice José Luis, una convocatoria a la defensa de Palestina y contra el genocidio. En relación a lo que me preguntas, José Luis, yo creo que es muy importante tratar de descifrar lo que está ocurriendo a partir de sus propias singularidades. Me parece interesante la comparación que se ha hecho entre el levantamiento del 68 en las universidades norteamericanas contra la guerra del Vietnam y la actual movilización de más de 120 universidades norteamericanas contra el genocidio de Gaza. Lo han dicho de manera explícita. Está muy bien esa comparación, ayuda
sobre todo a través de analogías, pero necesitamos ver las diferencias y sobre todo las diferencias de contexto para tratar de entender y descifrar lo que ocurre. ¿Por qué es importante entender lo que ocurre? Porque no basta la denuncia, es importante el análisis minucioso precisamente para potenciar el activismo y la lucha de los pueblos contra las dominaciones del orden mundial. Porque si no hacemos esto, nos contentamos solamente con las denuncias y nos despojamos de recursos para potenciar el activismo y la lucha. Entonces, yo creo que hay analogías, pero también hay diferencias. ¿Cuáles son las diferencias? Es decir, el contexto de la guerra del Vietnam es un contexto, como lo han dicho muchos, de una intervención directa de Estados Unidos en Norteamérica, después de la guerra de Corea, después de la segunda intervención en Asia de la hiperpotencia norteamericana. Y que se llama cuando intervienen, obviamente se genera todo una convulsión internacional, pero sobre todo un rechazo de lo más sensible de la humanidad, y entre ellos las universidades norteamericanas. Ese es el contexto, es un contexto muy particular donde es vencida Estados Unidos de Norteamérica, es decir, la hiperpotencia, la segunda hiperpotencia o la primera hiperpotencia que compartían el reparto del mundo con la Unión Soviética. Entonces es vencida en la guerra del Vietnam. Y obviamente a partir de la guerra del Vietnam yo comparto mucho con Michael Hart y Antonio Negri la concepción de que se ha transformado todo, es decir, el mismo imperialismo se ha transformado. Ellos llaman imperio, aludiendo al concepto de Polibio de imperio, dándole un contenido, si tú quieres, de la modernidad tardía. Pero, ¿qué es lo que ocurre allí? Lo que ocurre allí es de que hay una crisis múltiple del orden mundial de las dominaciones que son comandadas, nucleadas, fundamentalmente por los vencedores de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ahí está el Grupo de Seguridad de Naciones Unidas, que no ha cambiado. Se ha incorporado China después de que China tiene la bomba nuclear. Entonces se incorpora al grupo de seguridad, pero hay un grupo de seguridad que desde el punto de vista de Negri y Hart forman parte del imperio, del orden mundial de las dominaciones, porque en realidad están sosteniendo un tipo de transformación capitalista a nivel vertiginoso. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es de que la crisis yo creo que se ahonda profundamente, y para no alargarme, rápidamente se va debilitando la Unión Soviética, los estados socialistas de la Europa Oriental, que desde mi punto de vista son monarquías socialistas, que no tienen nada que ver ni siquiera con el soviet, porque el soviet son los consejos de obreros, soldados y campesinos, es el autogobierno que desaparece después de la masacre de Kronstadt contra los anarquistas marineros. Entonces, estamos en un contexto donde cae el enemigo fundamental de la libertad, de la democracia, y obviamente no tienen un alter, no hay una alteridad, ya no tienen el enemigo. Desde mi punto de vista, los enemigos son complementarios. En realidad, se necesitaba la Unión Soviética con Estados Unidos de Norteamérica, no solamente porque se reparten el mundo, sino que ambos forman parte del sistema mundo capitalista. Unos desde un tipo de versión que es de la burocracia soviética, y hay otros tipos de versión que es del monopolio de las burguesías transnacionales. Entonces, fíjate, estamos en un contexto muy particular, y cuando caen, no saben qué hacer, se van a inventar el enemigo. ¿Cuál es el enemigo que viene? El terrorismo, el narcoterrorismo, un enemigo difuso, y después inventan un fundamentalismo, más fundamentalismo que los fundamentalismos musulmanes, que es primero Al-Qaeda y después ISIS. Es decir, ¿qué es lo que está ocurriendo? Es lo que tenemos que tratar de entender, porque esto tiene mucho que ver con el gobierno de Netanyahu, el apoyo de Netanyahu a Hamas, ¿no? La incursión de Hamas al sur de Israel, todo eso tiene que ver con un manejo conspirativo de los servicios secretos.
Y llama la atención que esto ocurra justo y que se repitan las palabras justo después de la incursión de Hamas al sur de Israel, que es la zona de los kibbutz, que es la zona de la población que está contra Netanyahu, que es la zona más izquierdista o más pro-palestina. Eso es lo que llama la atención. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Y además que entren con la facilidad con la que han entrado. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Y los voceros del gobierno de Israel dicen una cosa que llama la atención. Dice, como el 11 de septiembre, nosotros también declaramos nuestra guerra interminable y absoluta contra el terrorismo. Es decir, acabar completamente con Hamas, que implícitamente están diciendo acabar con el pueblo palestino. Es decir, fíjate lo que está ocurriendo. Es decir, y después viene la invasión de Irak, en la primera guerra del Golfo, la segunda guerra del Golfo. En la segunda invaden completamente Irak. Entonces, ese tipo de analogías también llaman muchísimo la atención. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Es decir, ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué Netanyahu prefiere combatir supuestamente contra Hamas y no contra la OLP, que fue reconocida por los estados, que llegó a un acuerdo con un presidente o un primer ministro israelí que estuvo de acuerdo con que hay un Estado palestino? Es decir, ¿por qué se da esto? Es decir, ¿por qué se oponen a que se dé ese acuerdo, se realice el acuerdo con la OLP? Firma Yasser Arafat el acuerdo, y obviamente va a recibir muchas críticas de los fundamentalistas, pero ya había un acuerdo internacional. ¿Qué es lo que es la conspiración, pues, de un estrato muy conservador de Israel, que ha tomado el gobierno y que ha decidido una guerra de exterminio? Entonces estamos precisamente en un contexto donde las derechas, los conservadurismos en general, incluyendo a Sudamérica, han lanzado una ofensiva y han declarado una guerra velada contra los pueblos y las sociedades. Es decir, el contexto, por eso yo decía, el contexto es diferente. El contexto es diferente a la guerra del Vietnam. O sea, un contexto muchísimo más peligroso. Es un contexto que ahora, donde hay dispositivos con un nivel de incidencia muy grande de los servicios de inteligencia, de la conspiración, de la posibilidad de armar guerras, de inventarse fundamentalismos por todas partes, estamos ante un contexto donde además unos y otros se amenazan con guerra nuclear, pero no pueden llegar a la guerra nuclear porque todos pierden. Es decir, no, estamos en un contexto donde hay una guerra en Ucrania. Estamos en un contexto donde vuelve la guerra permanente entre Israel y Palestina, pero este es el contexto, es un contexto realmente peligroso y que llama la atención precisamente por las analogías, donde los bloques vuelven a enfrentarse. La OTAN se enfrenta a la Federación Rusa, que desde mi punto de vista no es más que una especie de zarismo postmoderno y una especie de reminiscencia muy barroca del estalinismo. Es decir, estamos empujando a la solución de la guerra. ¿Por qué? Ahí está el tema. Yo creo que hay un tema muy importante donde tiene el Occidente, el mal llamado Occidente, porque el Occidente es Abya Yala, desde el punto de vista geográfico, pero este Occidente cultural ha decidido en plena decadencia económica, en pleno cierre del ciclo del capitalismo vigente, tiene la competencia de China. En realidad, en el fondo es China, porque China ya les ha ganado, es la primera potencia económica y tiene una velocidad vertiginosa en el desarrollo tecnológico. Es capitalista, sí, lo que llaman socialismo de mercado es un capitalismo también barroco, porque están todas las formas del capitalismo ahí. Nadie va a hacer una apología del Partido Comunista en el gobierno y comandando la primera potencia económica del capitalismo, ¿no? De lo que se trata es de qué es lo que está ocurriendo. Lo que está ocurriendo es de que China ofrece la nueva ruta de la seda. Y la nueva ruta de la seda es realmente asombrosa. Desde el punto de vista geopolítico, es Euroasia. Y ofrece a todo el mundo que participen en esta nueva generación del capitalismo.
donde van a beneficiarse los europeos, fundamentalmente por el gas barato ruso, por el tipo de comunicación. Y además, la nueva ruta además es para todo el mundo, porque entran al África. China invierte en el África y obviamente está invirtiendo en Sudamérica. Entonces, ¿qué es eso? Es capitalismo. Estamos en desacuerdo con toda forma de capitalismo, pero es un capitalismo donde China está ofreciendo la Pax China. Así como hubo una Pax norteamericana, hay una Pax China. Entonces, ¿pero qué hacen los de la OTAN, los Estados Unidos de Norteamérica? Optan por la guerra, porque ya han perdido la guerra económica. Ese es el contexto. Y en ese contexto empiezan las narrativas barrocas de las nuevas guerras santas, porque eso es guerra santa. Escuchemos a los voceros más ortodoxos de Israel, donde declaran una guerra santa y que son el pueblo escogido por Dios y que esa es su tierra. Entonces ahí hay un tema muy serio. Y otro tema serio es el siguiente. Es decir, no podemos meter todo en la misma olla, tenemos que encontrar las singularidades. Es decir, bueno, la migración a Israel empieza en el siglo XIX. Es un tipo, quizás que empiezan a vincularse con esta ideología sionista, pero no nos olvidemos que en el contexto del Holocausto empiezan a migrar otros judíos, los judíos que escapan del Holocausto. Y no nos olvidemos que después de la Segunda Guerra Mundial migran otros oficiales del Ejército Rojo, sobre todo ucranianos, que van a Israel y que forman kibbutz y que tienen un proyecto socialista. Es decir, no todos están en la misma bolsa. En ese contexto, en el contexto donde le hacen juicio a Eichmann en Israel, Hannah Arendt, una judía procomunista, su compañero era comunista y que resiste a la Alemania, en la Alemania nazi, se asombra y lo ve a Eichmann y dice la banalidad del mal. Le asombra lo que está viendo. Es un hombre banal el que había cometido las mayores atrocidades. Entonces, y ella propone una solución, que es la Confederación Israelí-Árabe. Fíjense, es decir, había otras salidas en la conformación y en la solución. Porque ¿qué hace Occidente? Occidente traslada la solución final nazi a Palestina. Eso es lo que hace, se lo lleva. Es decir, continúa la solución final, pero por medios más light. Se lo lleva a Palestina. Fíjense toda la perversión que hay en todo esto. Además, en una Palestina que era un protectorado británico y al norte había los protectorados franceses, es decir, se habían repartido el Medio Oriente en la guerra contra el Imperio Otomano. Entonces, cuando cae el Imperio Otomano, se reparten el Medio Oriente, ya se habían repartido el Medio Oriente. Es decir, el tema es de que cuando se reparten el Medio Oriente cometen atrocidades. Otra de las atrocidades contra los kurdos. Se reparten a los kurdos en 4 países. Entonces, no es el único pueblo, el pueblo palestino, el que está bajo ataque. Es uno de los más sensibles, es uno de los más vulnerables, pero es importante reconocer que estamos en un contexto de guerra contra los pueblos y tenemos que tratar de entender y descifrar eso, porque necesitamos continuar la lucha de una manera muy efectiva contra estos dispositivos del poder mundial que está reculando, pues claro que está reculando y está en su plena clausura, pero su clausura y su crepúsculo puede ser muy sangriento. Entonces, yo voy terminando y termino de la siguiente manera. En este contexto donde que se llama logran, ¿cómo logran destruir Irak, Siria, ¿no? Libia? Es decir, Líbano antes, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Cómo lo han logrado destruir? Estados-naciones que eran prácticamente, aparentemente indestructibles, con el fundamentalismo del ISIS. Es increíble, es decir, fíjense la capacidad. ¿Quiénes gobiernan? ¿Gobiernan realmente los partidos, el republicano, el demócrata y los gobiernos de la OTAN?
Yo no creo, yo creo que han llegado a tal hipertrofia los servicios secretos, tienen tal nivel de presupuesto y además tienen que defender ese presupuesto. Cuando les quieren bajar se inventan una guerra. Es decir, los que gobiernan son otras redes, que llamaremos para decirlo muy rápidamente, aparatos y dispositivos conspirativos. Entonces, estamos en eso, estamos en un contexto donde todos los pueblos están amenazados, incluyendo al pueblo de Israel, porque no vamos a creer que, que se llama todos son como los colonos, porque hay un periódico israelita y hay israelitas que ya se han mandado contra Netanyahu y además su primera contradicción en Israel son los colonos que están invadiendo Cisjordania. Entonces necesitamos entender esto para precisamente asumir la crítica y descifrar, ya con eso termino, lo que nos ha preguntado José Luis, es decir, descifrar qué es lo que está ocurriendo. Es sorprendente, es mucho más sorprendente que cuando la guerra del Vietnam, el levantamiento de las universidades de Estados Unidos de Norteamérica, cuando tienen un mayor control, un control panóptico, un control a través de, llamaremos la inteligencia artificial, a partir de drones que circulan en Estados Unidos, a partir de la desinformación mayúscula que no había en el 68. Entonces, hemos llegado a un punto donde casi es imposible protestar, pero ha estallado. Eso quiere decir que todavía hay masa crítica de humanidad. Todavía podemos sentir vergüenza ante el genocidio y por lo tanto tenemos posibilidades de futuro. Entonces, reivindicamos el levantamiento de estos jóvenes norteamericanos que se han horrorizado y avergonzado ante el genocidio y nos invitan a todos a combatir contra el genocidio y contra este orden mundial de las dominaciones. Yo culmino ahí, José Luis. Gracias, Raúl. Sin duda que el contexto es complejísimo y muchas gracias por darnos ese panorámica de manera sintética. Ludwig, hermano, tú eres un conocedor profundo de las dinámicas universitarias, sobre todo bolivianas. Coméntanos desde tu perspectiva, además como cientista político, ¿cómo ves estas movilizaciones de los universitarios del norte en el contexto de una guerra genocida que Israel está perpetrando contra el pueblo palestino? Pero sobre todo me gustaría tu mirada acerca de cómo ves estas dinámicas universitarias en el norte, Ludwig. Adelante. Muchas gracias, José Luis, y un saludo a todos quienes participan de este panel y nos están siguiendo. Y gracias por la pregunta. Yo creo que retomando lo último que ha mencionado Raúl Prada, esta es una marca generacional. Es la expresión de una generación que repudia la guerra, tiene una posición respecto a la paz, los derechos humanos y la crítica hacia el genocidio. Toda esta explicación que muy bien ha realizado Raúl Prada y también Miguel Lamas nos muestran el contexto geopolítico, geoestratégico de la guerra, ¿no? Y hasta un conflicto de civilizaciones en el planeta que pugnan por la hegemonía. No otra cosa significa la actual prevalencia de China y la ruta de la seda, esta economía euroasiática y esta expansión económica en el orbe. Pero yo, respondiendo a la pregunta, me iría a visibilizar esta posición generacional que no es nueva, José Luis y amigos, sino que va dándose en determinados periodos de crisis en el mundo. Por ejemplo, se ha hablado de Vietnam, coincido plenamente en que hubo una explosión generacional y una presencia generacional innegable que marcó época, pero también están las rebeliones juveniles en los Estados Unidos, en los países del norte, que luego se expanden al sur global sobre temas del apartheid, por ejemplo.
o sobre temas del cambio climático. Ahí hay una ebullición de la perspectiva generacional respecto de su manera de entender la vida, de su manera de entender las relaciones humanas, de su manera de entender la historia. Yo creo que la crisis que ha desatado esta guerra que ya tiene más de 70 años y que tiene una intensidad última los últimos 7 meses, es la demostración de que una generación, la generación actual, la generación de los millennials, los centennials, tiene una posición respecto a la guerra, tiene una posición respecto a la paz, ¿no? Sus movilizaciones en Estados Unidos son eso, expresión de un rechazo a toda esta forma cómo se está ligando expansión económica, lucha económica, ¿no?, a partir de la guerra. Y cómo con cualquier excusa, y ahí podemos ahondar en los motivos de la guerra, cómo con cualquier excusa se mata personas. Yo creo que la marca generacional actual respecto de la guerra es rechazar aquello, es mantener una posición, y ojalá esta posición que ya tiene 2.000 detenidos, se suman más de 120 universidades en los Estados Unidos, que se está trasladando esta reacción a países europeos, ojalá tenga en Bolivia un eco y una repercusión también notable. Es un país, Bolivia, es un país guerrero que marca posiciones, y lo propio, los movimientos generacionales desde el país, desde América Latina, han demostrado en determinadas coyunturas históricas, ¿no?, mantener una postura, una posición que ha permitido reflexionar a las generaciones adultas sobre lo que están haciendo con el planeta, con la humanidad, con la sociedad. Entonces yo me sumo a esta salutación de esta rebelión, de esta protesta que se va dando en universidades norteamericanas y que está marcando, en mi criterio, una posición fundamental desde las actuales generaciones sobre su rechazo a la guerra, la manera como se conducen los asuntos internacionales, y están reconociendo lo importante que es la paz humana para la convivencia del género humano, lo importante que es la cultura de paz en esto, pero fundamentalmente este rechazo a la guerra, al genocidio que se está dando en Gaza, es una defensa de los derechos humanos. Entonces, esto que debiera, y seguramente ha de pasar eso, debiera tener más eco en las generaciones de jóvenes en el mundo, está demostrando que lo que va a venir, aquello que viene después de estos conflictos, de esta guerra, de estos problemas irresueltos en el planeta, tienen una perspectiva que estará en manos de estas generaciones el construirla. Pero no avanzaría mucho si no es en alianza con las generaciones que en este momento están ocupadas de mantener una posición decisoria en el mundo. Es decir, hay necesidad de estas generaciones nuevas de que su posición genere una alianza con generaciones mayores, generaciones anteriores a lo que se está expresando como rechazo de la guerra. Y ahí, ¿no?, yo creo que está el futuro de lo que va a pasar en el planeta. Yo creo que independientemente de esta bien reescrita interrelación de intereses económicos, políticos, de imperio, que está absolutamente claro en todo este conflicto, los jóvenes nos recuerdan una manera distinta de entender la vida, de entender las relaciones entre los humanos, independientemente de la guerra. Van más allá de la guerra y van revelándose, criticando
lo que se está haciendo en este momento en el planeta. Y como he mencionado, esto lo hemos visto también en otras coyunturas, con el tema del cambio climático, con el tema del apartheid, con el tema de Vietnam, etc. Ahora, sin ser demasiado optimista en la perspectiva de que esto puede apuntalar a una salida generacional respecto a lo que está pasando hoy en este carísimo conflicto entre Palestina e Israel, yo creo que lo que hace falta es expandir esta posición hacia los jóvenes de países del sur, hacia los jóvenes de América Latina y particularmente en Bolivia, que como decías bien, José Luis, al inicio de este conversatorio, pareciera que no hay un involucramiento ante este tema global, ¿no? Que es el tener una posición de un mundo equilibrado, de un mundo que respete las diferencias, de un mundo que empieza a trabajar sistemas de colaboración, más allá de esta mirada capitalista imperial, geoestratégica, geopolítica que se está dando. Entonces, yo creo que es una brecha que se abre y sin caer en un optimismo ciego, yo creo que es una brecha que puede generar la posibilidad de entender una relación humana más allá de la guerra, trabajando otras formas, otros códigos civilizatorios y otras formas de construir sociedad. Eso es lo que yo creo que demandan estos jóvenes que empiezan a manifestarse, a rebelarse en Estados Unidos, que además proclama, como todos ustedes saben, el concepto de libertad occidental, ¿no? Biden dijo que la libertad no es caos, pero yo creo que hay un quiebre generacional en Biden para entender el ejercicio, la comprensión y el ejercicio de la libertad de los jóvenes respecto a lo que se está construyendo como futuro humano. Entonces yo creo que ese ángulo también es importante, trabajar, estudiar y comprender, ¿no? Esta expresión de la juventud respecto a lo que en este momento están realizando los adultos y que no encuentran una solución a diversos problemas o problemas de décadas que tenemos en el mundo. Esa brecha yo creo que es una pequeña luz que te permite entender lo que podría empezar a suceder si esta movilización generacional tiene más expansión en el mundo. Yo creo que no le va a quedar otra, como ha pasado con el tema de Vietnam, como ha pasado con la lucha de los jóvenes contra el apartheid, contra el cambio climático, que empezar a retroceder en posiciones y a recomponer la manera como se establecen las respuestas y soluciones a los problemas del mundo. Y me quedaría aquí, José Luis. Muchísimas gracias, Ludwig, y gracias reiteradas, además, por el esfuerzo, a pesar del resfriado, que hagas el esfuerzo de compartir con nosotros. Gracias, de verdad. Natalie, quisiera que nos compartas tus reflexiones, tus percepciones acerca de estas movilizaciones. Agradezco además que Natalie esté con nosotros. Para Raúl, para Ludwig, les comento rápidamente que Natalie es en realidad una de nuestras heroínas aquí en Cochabamba. Es la persona más solidaria, militante, esforzada en este trabajo de justamente mostrar la solidaridad desde un espacio concreto, pequeño quizás como es Cochabamba, y que prácticamente desde el inicio de esta agresión, de esta violencia perpetrada por el sionismo, Natalie ha estado organizando, sobre todo los viernes, justamente un día como hoy, actos de solidaridad con Palestina. Así que muchas gracias por todo ese trabajo, Natalie. Y quisiera que nos compartas cómo estás viendo, cómo has ido viendo estas movilizaciones tan interesantes en los países del norte, sobre todo en Estados Unidos y ahora también en Europa,
cómo has estado viendo estas solidaridades, campamentos de solidaridad que se han ido generando en las universidades del norte. En fin, ¿cómo vas viendo estas situaciones, aparte de tu visión, reitero, solidaria con un pueblo tan sufrido como es heroico a la vez como es Palestina? Natalie, por favor. Sí, bueno, muchas gracias por la invitación. Agradecer también la exposición que están teniendo, la visión que tienen sobre el conflicto en Palestina nos ayuda a aclarar, ¿no?, mucho más la posición que tenemos también aquí en Cochabamba. Nosotros, como decía, somos parte de la coordinadora contra el genocidio en Palestina. Esto se ha conformado con diferentes organizaciones de izquierda y gente de a pie que ha despertado una sensibilidad enorme. En un principio casi sin mucho contexto hasta político, sino un sentimiento deshumanizante de ver lo que estaba pasando en Palestina, de toda la mentira que se estaba lidiando en torno a una supuesta guerra que ya se había llevado hace más de 85 años, ¿no? Es así que, como dices, hemos estado sosteniendo el día de hoy. También tenemos un plantón en la plaza principal de protesta, y creo que en ese escenario en el que estamos a nivel mundial, no solamente ya en Estados Unidos, sino en otros lugares de Europa, en Francia, en Dinamarca, se están pronunciando universitarios de diferentes espacios territoriales, en Italia, igual duramente reprimidos por una situación clara. Mira, los universitarios no son pues entes que están al margen de la situación económica real de su país, de su situación. Son hijos de trabajadores, son en varios casos hijos de obreros, o ellos mismos son parte, ¿no?, de la mecánica de producción. Entonces han estado de manera directa afectados, ¿no?, con esta lógica de la barbarie capitalista transmitida como un proceso de guerra. No vamos a inventarnos guerras aquí, guerras allá, como decían, tildando de terrorista todo lo que veamos, para sostener un sistema ya insostenible, ¿no? Estábamos a puertas de una crisis terrible del dólar antes de que inicie, tanto lo de Ucrania como lo de Palestina. De manera pública lo de Palestina, porque, como digo, el genocidio son décadas vergonzosas para la humanidad que ha estado sufriendo, pero mucho más brutales ahora. Toda esta situación lleva a que el mismo universitario vea como su realidad lo que está pasando. Todos los recursos que Estados Unidos ha estado financiando para esta masacre, este genocidio, no están siendo utilizados para lo principal que tienen ahora, una crisis muy fuerte dentro de Estados Unidos, donde no pueden cubrir ni el tema laboral, ni el tema de salud. Están muchos espacios en los que ellos habitaban son ya viviendas abandonadas, donde han sido arrebatados hasta de su propio espacio de vida. O sea, la crisis interna dentro de Estados Unidos, dentro del seno mismo del capitalismo, te da pues una muestra de lo que está pasando. Los datos que nos daba tanto Raúl como al compañero que expuso después, o sea, es una claridad de lo que ya no se puede sostener, ¿no? Esta crisis está llegando a tal extremo que entre ellos mismos están creándose guerras, porque
es cierto, desde Rusia, lo que decía Raúl es evidente, ¿no? Nunca han estado ellos embanderando alguna consigna socialista, comunista, todo lo contrario. Él ha mencionado, Putin, que es parte de, somos también nosotros capitalistas, pero no estamos dispuestos a que nos pongan a la cola siendo la potencia que somos. Porque lo cierto es que Ucrania, a partir de el conflicto bélico que sí se está desatando ahí, han abierto una serie de dependencias que tiene Europa directamente con Rusia, ¿no? Europa depende de todos los recursos naturales, especialmente el gas, para poder funcionar. Y la crisis que se está dando ahora en Europa hace que internamente se vean también reflejadas las grandes movilizaciones que hay y todo. ¿Por qué pasa lo que pasa en Bolivia? ¿No? ¿Por qué una resistencia tan mínima pero firme desde Cochabamba? Se puede hacer cada viernes un plantón de información, de protesta, pero tan reducida. Porque nosotros hemos visto esto el 1 de mayo, hemos ido junto con la marcha, junto a los obreros, porque gran parte de la población afectada en la Franja de Gaza son pues obreros. Más de 500 fábricas han sido cerradas y destruidas. Entonces, casi toda la población o bien eran obreros ahí mismo, fabriles en la Franja de Gaza, o bien pasaban a ser súper explotados en el territorio israelita. Eso se ve. ¿Por qué hay las movilizaciones internas, incluso frente a la casa de Netanyahu? ¿No? Porque ellos quieren ponerle cara, ponerle una imagen de todo este desastre humanitario para después continuar con la masacre. Ellos no van a parar, ¿no? Entonces quieren agarrar, ponerle la carita y decir, bueno, este fue el malvado que hizo todo esto, lo vamos a retirar y continuamos. Pero a nivel mundial se está despertando una corriente tan fuerte que debe incluir a los explotados. Nosotros tenemos una visión clara y es lo que repetimos cada día viernes, es que la lucha de los oprimidos en Gaza, en Palestina, es la lucha de los oprimidos de todo el mundo. Entonces, eso es lo que se debe materializar. Y en Bolivia en particular, desde hace más de 14 años ha estado muy divorciada la dirección del sector obrero principalmente. Ha estado muy manipulado. El día 1 de mayo ha sido vergonzoso, ¿no? Como han salido a la cabeza del presidente, que encima ha lanzado medidas tan terribles para el sector trabajador. Han estado ahí los dirigentes vendidos al gobierno, a la cabeza de un movimiento obrero que está huérfano, ¿no? Que para poder levantarse de todas las 67 fábricas que han sido cerradas en la época de la pandemia, han tenido que hacerlo de manera individual y muy pocas han recibido justicia, y la justicia que han recibido ni siquiera ha podido ser aplicada. Entonces es eso también una gran limitante para poder gestionar movilizaciones realmente fortalecedoras, ¿no? Dentro de la universidad igual lo propio.
¿no? Después de las movilizaciones que han tomado la universidad, que exigían que los docentes, que todos los docentes puedan dar examen para poder ingresar a la universidad y para poder permanecer, que se mida su capacidad antes que su amiguismo o lo otro, ha habido un retroceso terrible dentro de los universitarios, ¿no? Que recién están tratando, bueno, es la crisis también que empuja a que puedan retomar una organización plena política, porque están en gran parte tan despolitizados, absorbidos por tendencias bien imbuidas en uno mismo, ¿no? En resolver tu vida, tus necesidades y que no te importe el resto del mundo. Menos mal esa corriente está siendo superada, pero tiene un obstáculo enorme, ¿no? La burocracia sindical dentro de las universidades aquí en Bolivia, en varios lugares de Latinoamérica, es un obstáculo para la juventud que siempre ha sido fuego de toda tendencia revolucionaria a nivel mundial y a nivel interno igual. Sabemos de esas limitaciones, pero eso no nos agota, nos fortalece en realidad, porque hemos tenido la posibilidad el 1 de mayo de gritarle en la cara al presidente que las medidas que ha utilizado él como parte de su campaña electoral en Bolivia, decir que apoya a Palestina y que rompe los lazos diplomáticos, sin duda es importante romper los lazos diplomáticos, pero no es suficiente a estas alturas. Peor aún cuando hay empresas sionistas que están operando dentro del país. Hay ingente cantidad de negociados con los ganaderos en el oriente, con el litio en el otro lado del país. Entonces, ¿y dónde va a parar todos esos recursos que sacan de la explotación de los obreros bolivianos? Va pues a la masacre, va al genocidio dentro de un contexto de un mundo que está, un mundo capitalista que está en plena barbarie. Ellos están buscando estos espacios de guerra para poder gestionar su sobrevivencia. Y eso no lo podemos permitir. Y así seamos pocos los días viernes, vamos a continuar en esta movilización porque es importante para el futuro de la humanidad. No podemos permitirnos nosotros, ya de la tendencia de izquierda que seamos, que podamos dejarles nada a todos los descendientes que vienen detrás de nosotros, porque lo otro no es lo mismo haber lanzado una bomba atómica a Japón en tiempos en que Japón no podía responder. Ahora Estados Unidos se ve frente a otro enemigo capitalista también, pero que puede responder y que puede venirse el debacle de toda la humanidad. O sea, no van a destruir un espacio territorial, va a afectar al resto del mundo. Y yo creo que eso es lo principal que les priva a ellos de tomar esas medidas, porque vemos mentalidades como la de Netanyahu, que son tan perversas que no tendrían un obstáculo para poder destruir al resto de la humanidad con tal de lograr sus fines. Frente a ese enemigo estamos y frente a ese enemigo debemos continuar peleando, movilizando en todos los espacios que nos sea permitido. Eso. Muchas gracias por invitarnos, muchas gracias por hacernos presentes. Te agradezco mucho. A ti las gracias, Natalie. Además, reitero por todo este trabajo que estás desarrollando para mostrar la solidaridad desde nuestro contexto. Bien, entramos perdón, a la segunda y última parte, muy brevecita, unos 2-3 minutos por persona,
me gustaría que un poco puedan, digamos, visualizar lo que se plantea de aquí a futuro próximo. Y sobre todo me gustaría quiero pedirles algo así como una convocatoria a la solidaridad del conjunto de los pueblos del mundo, de los jóvenes particularmente, y sobre todo creo de las personas que sientan que sientan indignación frente a esta grave injusticia y genocidio que está sufriendo el pueblo palestino, y o si quieren alguna complementación que quisieran añadir a lo que se ha dicho. Brevemente, entonces, en el mismo orden, por favor. Miguel, para terminar esta segunda parte. Micrófono, Miguel. Perdón, Ahora sí. Yo, como dije, estoy de joven en campaña por Palestina. Yo pertenezco a una internacional, Unidad Internacional de Trabajadoras y Trabajadores, Cuarta Internacional. Pero hoy hay un cambio cualitativo, como decía. Podemos discutir el programa más allá de lo inmediato, que es terminar con el genocidio, que se vaya Israel de Gaza, ¿no es cierto? Que en eso estamos todos totalmente de acuerdo. Después, lo de Palestina, por ejemplo, históricamente los palestinos, hace muchos años, levantaban la proclama por una Palestina única, democrática, laica y no racista. ¿Y esto qué significa? Volver a la Palestina histórica, permitir que vuelvan los palestinos que fueron expulsados a sus lugares y aceptar, por supuesto, a los migrantes. Bueno, esto Hamas también lo dijo. No lo dijo así, no dijo laica porque es un islámico, pero dijo respetando los derechos de todas las religiones. Entonces, esto es importante saberlo, porque claro, el esquema de Israel, jamás genocida, jamás terrorista, jamás quiere imponer a todos islámicos. No es verdad eso. No es verdad, no es lo que está proclamando Hamas. Entonces, digo para clarificar, esa lucha, por supuesto, no es sencilla, porque significa destruir al actual Estado de Israel, que es un Estado que va a seguir masacrando. El acuerdo de hace 30 años fue auspiciado por Estados Unidos, de 2 estados, y fue ficticio, nunca se cumplió. Se murió Arafat, crearon una pequeña burocracia que está metida en Cisjordania, y listo. Y hoy esa gente, que digamos se consideran de Al-Fatah, que es la organización histórica, pero esa gente está traicionando la lucha, no está apoyando la lucha del pueblo de Gaza. Entonces, no, es más, ha atacado a militantes palestinos de su propia, de Cisjordania, los ha reprimido. ¿Por qué? Porque viven en acuerdo con Israel. Y obviamente es imposible ese acuerdo. Entonces, esta rebelión va a continuar. Eso por un lado. Por el otro, el tema que decía Nathalie es importante. Hay que luchar por las rupturas de todos los países, obviamente en Estados Unidos porque no envían armas, pero los jóvenes norteamericanos nos están dando también una lección, digamos, en el sentido de no basta con pedirle al Estado que no envíe más armas, sino todo tipo de ruptura de relaciones con las empresas sionistas, exigiéndole a sus mismas universidades. Esta es una de las razones del conflicto. Bueno, de otra manera, por supuesto, no es la misma escala, Bolivia es otra cosa, pero también tenemos que reclamar ruptura de todas las relaciones con Israel. Es positivo que Bolivia haya roto relaciones diplomáticas, pero no es suficiente, no es solamente un tema de relaciones diplomáticas. Y esta ruptura tiene que ser mundial. Israel está en este momento, es uno de los países, paradójicamente, más repudiados en todo el mundo, cosa que no pasaba antes. Repudiado masivamente. Ahora con los Estados Unidos,
pero es en todos lados, en todos lados. Por último, sí, claro que en Israel hay gente opositora, a Netanyahu, hay gente antisionista, ha habido manifestaciones de judíos antisionistas en un montón de países del mundo, masivas, pero hasta en Jerusalén, que fueron reprimidos, judíos ortodoxos, en el caso ese, que iban con su sombrerito y su trencita, con banderas de Palestina. Era emocionante verlo. Uno puede no compartir, obviamente, su religión, pero que esa gente salga a defender a los palestinos, y salieron en Estados Unidos. En Estados Unidos fue masivo, en Londres fue masivo. Entonces, no es una guerra religiosa, evidentemente, contra islámicos y contra no sé qué, es una lucha contra el imperialismo, donde hoy Gaza y en general los palestinos son la vanguardia mundial, y esta lucha está cobrando características mundiales. Por otro lado, más allá de podemos discutir las características y todo, pero evidentemente China es un país imperialista, Rusia también, y no han tomado medidas de solidaridad efectiva con el pueblo de Gaza. Claro, alguna cosa dijeron en la ONU, en el Consejo de Seguridad, pero son en el aire. No mandaron ayuda, no hicieron nada. Entonces, también es hipócrita eso. Es decir, no han hecho nada concreto de solidaridad con el pueblo de Gaza aplastado. Entonces, el tema del imperialismo mundial tiene el roce entre ellos, y ahora lo que está pasando, no de ahora, viene de hace años, pero va creciendo, es una lucha mundial contra ese imperialismo, que tiene diferentes formas, obviamente, y hoy Palestina es la vanguardia. Eso quería. Muchísimas gracias, Miguel. De verdad, tus palabras son muy alentadoras. Estamos en una situación de un combate realmente de características mundiales y plenamente solidarios con un pueblo heroico que resiste las agresiones del sionismo hace más de 76 años. Raúl, por favor. Ya, muchas gracias. Bueno, me ha impactado la claridad de Natalie. Creo que es muy clara, es una joven excelente, que es una excepción en lo que está ocurriendo a propósito de tu pregunta. Lo que está pasando en Bolivia con la juventud boliviana, yo diría ecuatoriana también, es lamentable. Es decir, hay un retroceso, una regresión muy grande, no solamente ideológica, sino de corrosión institucional. Entonces, es demoledor lo que nos está pasando. Hemos perdido la capacidad de lucha, y creo que los demoledores han sido precisamente los gobiernos neopopulistas. Ahora, retomando tu pregunta, yo me haría la siguiente pregunta. ¿Qué es lo que hay que hacer para realmente apoyar efectivamente a Palestina? Es decir, es muy importante, obviamente, la convocatoria, es reconocer que se está extendiendo la protesta universitaria en todo el mundo, pero no está ocurriendo en Bolivia, salvo, digamos, como ha dicho Natalie, un grupo muy chico de jóvenes en Cochabamba. ¿Por qué las universidades no responden? Es decir, ¿qué ha pasado? ¿Han perdido humanidad? ¿Han perdido capacidad crítica? Yo creo que se ha perdido mucho en Bolivia, es decir, estamos en los momentos más decadentes de nuestra universidad. Es muy importante ser efectivos con el apoyo a Palestina, que coincido, no solamente corresponde a rupturas con Estados de Israel, que hay que hacerlo, porque hay que romper con estados genocidas. Es decir, lo ha hecho Bolivia, lo ha hecho Colombia, o sea, pero digamos no es suficiente. ¿Por qué no es suficiente? Porque en realidad la lucha del pueblo palestino, como el mismo Miguel lo dijo, es una lucha contra, desde mi punto de vista, el orden de las dominaciones actual. Llamemos imperialismo, llamemos imperio, no coincido completamente con Antonio Negri y Hart,
pero se ha transformado, no tiene las mismas características que tiene en la época del Vietnam, es decir, es una lucha de todos los pueblos. Y en este momento, digamos, se está concentrando esa lucha en la represión y el genocidio en Palestina. Es obvio eso, pero ¿qué tenemos que hacer? Si es una lucha de esas características, tenemos que luchar contra nuestras dominaciones. Es lo que pasaba cuando Cuba, todo el mundo era pro-cubano, viva la revolución cubana, pero el mejor apoyo que teníamos que brindar es hacer la revolución en otros países. La izquierda no hizo la revolución en otros países. Es decir, lo que más necesitaba Cuba era que hagamos la revolución en otros países, pero no la hizo. Entonces ahí está el tema. No podemos sentarnos en nuestros propios laureles. No podemos hacer apología de antiguas revoluciones y no hacer ninguna en el presente. Es decir, aquí tenemos que acabar con todas las formas de dominación. Aquí tenemos, obviamente en Bolivia tenemos impostores, ¿no? Que en realidad han servido para expandir el modelo colonial extractivista del capitalismo dependiente, y esos son los mejores aliados del sionismo, de las empresas sionistas que están ahora en ofensiva, y quién sabe qué tipo de conexiones tiene, porque les tiemblan los de la OTAN, responde Europa, les tiemblan los demócratas y republicanos de Estados Unidos. O sea, ¿qué hay? ¿Qué tipo de redes hay que no conocemos? Y obviamente hay que estudiar. Es importante estudiar, no contentarte con las denuncias y las convocatorias. Necesitamos entender lo que está pasando, cuál es el alcance de los mecanismos de la dominación. Ahora, entonces, yo creo que es muy importante recuperar las universidades, por ejemplo. Es importante hacer una revolución universitaria. Es decir, es importante lo que dijo Nathalie. ¿Cómo hemos perdido la autonomía universitaria? La autonomía universitaria es el cogobierno en el sentido pleno de la palabra, la cátedra libre, la cátedra paralela, los exámenes de competencia. Todo eso ha desaparecido. Lo que hay es una complicidad entre alumnos y docentes y de autoridades a nivel general, y a eso ha llegado a extremo con el anterior rector de la universidad. Yo no sé qué es lo que va a pasar ahora, digamos, hay cierta esperanza de que empiecen a modificar, pero no sé, lo que se necesita es una remoción desde adentro. Entonces, es importante apoyar a Palestina, pero apoyarla efectivamente. Es decir, ¿qué significa eso? Es retomar nuestras propias luchas, nuestras propias memorias y recuperarnos en el presente y por lo tanto hacernos cargo de nuestros propios territorios. En Bolivia, por ejemplo, es decir, ya hemos llegado al colmo, ha desaparecido los hidrocarburos, va a desaparecer el litio, hay negociados grandes, en realidad la Glencore que produce en Chile se está produciendo con salmuera boliviana. ¿Y quiénes están comprometidos en eso? Estuvieron comprometidos los anteriores funcionarios de yacimientos del litio, está comprometido el gobierno, está comprometido el ejército boliviano con Cofadena, que se han repartido el salar. Es decir, ahí está el tema. La mejor lucha es precisamente esto. Es decir, combatir contra nuestras propias dominaciones a la vez de apoyar a Palestina. Pero hay otro tema. Hay otro tema que yo considero importante. ¿Qué debilita a Palestina? Puede ser que después de la muerte de Arafat se haya burocratizado, como dice Miguel, y obviamente es una debilidad. Pero también el fundamentalismo religioso es una debilidad. El comportamiento de los países árabes y de Persia es lamentable. Se desgarran las vestiduras por Palestina, pero ¿qué han hecho? Han dejado que maten y masacren y cometan genocidio en Gaza. ¿Qué han hecho? Eso se llama patriarcas cobardes. Que tirar 300 misiles que no han servido para nada. Eso no es ningún combate contra Israel. Eso es una mentira. Hay países árabes como Jordania que han sacado sus aviones para parar los misiles que llegaban de Irán. Los países árabes están comprometidos, pues, también con esto. Egipto, que ha firmado paz con Israel. Entonces ahí está el tema. El tema es que no podemos luchar con malos aliados.
No podemos luchar con falsos líderes, no podemos vencer con gente que se dice pro-Palestina y al final lo que hace es dejar que ocurra el genocidio. Lo que tenemos que hacer es, como dijo Miguel, como los estudiantes norteamericanos, aquí hay que parar el genocidio. Aunque nos boten de los campos, vamos a volver y tomamos edificios, aunque nos tiren balas, aunque después nos maten, pero no tenemos que parar este genocidio y la única manera de parar es precisamente combatir con lo mejor que tenemos, no con impostores. Gracias, Raúl. De verdad que te agradezco mucho por tu compromiso, por tu lucidez y sobre todo por esta convocatoria tan combativa con el heroico pueblo palestino. Ludwig, hermano, ¿cómo ves estas perspectivas desde las universidades, desde los ámbitos universitarios? ¿Y qué es lo que se podría hacer en Bolivia para mover un poquito estas herrumbres tan arraigadas en nuestro contexto? ¿Cómo ves esta situación prospectiva, Ludwig? Micrófono, ahora sí. Si uno analiza el discurso de los jóvenes norteamericanos en las universidades, se va dando cuenta de que su propuesta, su posición mejor, de rechazo a lo que está pasando en el conflicto entre Israel y Palestina, no reproduce una lógica que contesta, ¿no?, de manera radical a la guerra. Es decir, no es guerra contra guerra la solución del problema. Más bien hay que explorar esta otra manera de asentar presencia en el conflicto. Yo, por lo tanto, plantearía que hay dos caminos. De un lado, este camino, vamos a llamarle duro, de romper todo tipo de relación con Israel, con los capitales sionistas en Bolivia, ¿no? Todo ese tema de conflicto, que es respondido con conflicto también, ¿no? Pero por otro lado, está esta otra manera que en este momento están expresando los jóvenes, que es una manera distinta de entender el asunto y de plantear una escala de respuestas distintas al asunto que hoy nos ocupa. Lo que pasa en Bolivia, yo creo, es que la causa palestina, la problemática tal cual se ha detallado hoy día, no se la conoce, así de claro, salvo determinados grupos que pueden ser reducidos. Podemos organizar el plantón todos los viernes en la plaza pública, etcétera, salvo aquello que más podríamos hacer. Me imagino yo que lo que deberíamos hacer es trabajar en coaliciones sociales de ejercicio de ciudadanía con grupos similares en el país, los que hay en el país, los que se van sentando presencia y los que también hay en América Latina, ¿no? Yo creo que es la segunda vía de respuesta a esta problemática va por ese lado. Empezar a generar un movimiento, no sé si generacional exclusivamente, pero un movimiento ciudadano que vaya trabajando las coaliciones entre organizaciones sociales a partir de la difusión de información de la problemática. Yo creo que la gente no conoce el detalle de la problemática ni el trasfondo de la problemática, como se ha señalado en este convocatorio. Es decir, este sistema de opresión que está presente, este sistema de pugnas políticas que está presente, o esta expansión geopolítica del capital. Entonces, me parece que hay que aprender de lo que hoy está pasando en el mundo con los jóvenes que están trabajando otra escala de búsqueda de respuestas a esta problemática. En el caso de la Universidad Boliviana, todos sabemos que está en una crisis profunda, ¿no? Y que efectivamente necesitamos internamente empezar a reconstruir respuestas.
no solamente del rol de la universidad en el contexto nacional, sino, como en este caso, el rol de la universidad en el contexto internacional y en problemas humanos, como el que se está presentando a raíz de este genocidio. Eso, por supuesto, desde la ONSA invita a una reflexión profunda sobre la manera como miramos desde la academia el mundo, cómo miramos el país y qué hacemos en la construcción de un mundo diferente, de un mundo distinto al que tenemos hoy. El compromiso, creo, de la universidad, del sistema universitario y particularmente la UNSA en esta nueva coyuntura, a partir del día de ayer tenemos nuevas autoridades, es replantearse, es examinarse en sus problemáticas, trabajar escenarios autocríticos. Lo vamos a impulsar desde el espacio, pero trabajar la respuesta conjunta de la Universidad Mayor de San Andrés a problemáticas del planeta, creo que es un tema de agenda pendiente. Y a partir de aquello empezar a proponer esta misma gravitación de la academia en temáticas nacionales y mundiales es una tarea pendiente en el sistema universitario boliviano. Muchas gracias, Ludwig. Ciertamente esta perspectiva, no solo prospectiva, sino esperanzadora de la lucha y de la solidaridad es importante. Cerramos nuestro importantísimo conversatorio con las palabras de Natalie. Natalie, quisiera que nos compartas un poco cómo ves las perspectivas de la lucha tanto universitaria y de solidaridad a nivel mundial en relación con el pueblo palestino, de denuncia del genocidio sionista, y cómo es que se podría quizás ampliar, expandir la pequeña gran experiencia que ustedes tienen aquí en Cochabamba, cómo es que se podría mover y movilizar y conmover al universitariado y luego, por supuesto, a los trabajadores también en esta solidaridad prácticamente mundial que está generando el heroico pueblo palestino. Sí, muchas gracias. Creo que a estas alturas de la situación tan crítica para el mundo, que tiene relevancia directa con lo que está pasando en Palestina, el silencio ya no basta, ¿no? Ya no es suficiente. La indignación casi personal no va a causar nada. Y nosotros habíamos pensado eso en el principio. Yo sé que cuesta mucho agarrar y decir, pero ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un plantón ahí, pero vamos a ser 3 locos. Y lo fuimos, ¿no? Para poder iniciar esta movilización que nosotros hacemos cada día viernes. Hemos sido 3 tipos que hemos ido a chocar de manera directa con los cristianos, que han sido los primeros en venir a cuestionar lo que estábamos haciendo, no solamente verbal, sino físicamente, ¿no? Aludiendo a los argumentos que decían que era un tema bíblico, que esto estaba escrito en las Sagradas Escrituras y que era algo que tenía que pasar. Desde esas cosas hasta las propias limitaciones personales han sido superadas y siguen siendo superadas porque aún hay varias limitaciones en cuanto a los argumentos, en cuanto a la perspectiva que tienes en la lucha. ¿Cómo la vas a hacer? Haciéndola. No hay otro modo. Tienes que hacerlo. Tú solo, con tu bandera, con tus letreros, con tus denuncias, ahí mismo, están en la ciudad de La Paz. ¡Qué maravilla! Pueden hacerlo ahí, en el monobloc central. Yo estoy muy, muy segura, porque tengo contactos también allá en La Paz, de gente que no sabe a dónde ir, no tiene la posibilidad de organizarse porque no hay dirección. La dirección
de los sectores universitarios, de los sectores de los obreros ha sido coartada, ¿no? Entonces, ¿qué debemos hacer? Retomar eso. ¿Cómo vas a hacer? Desde abajo, con tu acción. Esa acción es que es dialéctico. No puedes primero tratar de afinar bien la línea, la discusión de lo que vas a ir a plantear, si no lo vas a poner, exponer frente a la población. En la exposición con la población, todas las dudas que ellos tienen, todas las cosas que se desconocen, los prejuicios que uno tiene de entrada por decir, ay no, pero ¿cómo van a defender a ellos que la posición que tienen frente a las mujeres? Entonces investigas, das respuesta y vas profundizando sobre cosas que uno mismo desconocía, que hay mujeres que son parte de la resistencia armada de Hamas, de cómo puedes defender la defensa, porque es una defensa de Hamas frente a toda la opresión que ha sufrido Palestina durante décadas. Es lo mismo que nosotros haríamos pues aquí en Bolivia. ¿Acaso no ha habido guerra del agua? ¿Acaso no ha habido guerra del gas? ¿Acaso no hemos nosotros apenas se ven afectadas nuestras demandas, nuestros principios, nuestros recursos naturales? No salimos a la calle, levantamos una piedra y nos defendemos frente al opresor. ¿Acaso no tienen ese derecho de hacerlo en Palestina, cuando no son solamente esos derechos los que están siendo totalmente aplastados, sino que también están destruyéndoles el derecho de vivir, de existir como humanidad? No vas a levantar una piedra. Ese niño que está buscando en los restos de su familia entre los escombros de lo que ha dejado la destrucción sionista, entonces te creas de argumentos, te creas de defensa frente a la posición. Muchos casos, como dice, es que la gente desconoce, pero hay cosas que nosotros también desconocemos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? En el debate constante, en la discusión constante, porque si dejas eso, estás solo metido pues en el asiento de tu escritorio, que incluso desde el asiento de tu escritorio creas redes de resistencia, de intifada virtual constante. De lunes a viernes nosotros, bueno, de viernes a viernes estamos nosotros difundiendo por medio de las redes sociales también, que parece poco, pero es tan importante cuando se han cerrado todos los espacios de prensa, de difusión. En las noticias ya no sale, en las redes sociales se censura. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Tienes que combatir frente a esos obstáculos para poder hacer presente la propaganda pro-palestina como parte y como ensamblada con tus mismas reivindicaciones de tu país. Es de ese modo, mira, que se ha podido concretar contactos internacionales. No es al revés, ¿no? Los contactos internacionales que ahora tenemos, hay uno importante que se está presentando con Colombia y Brasil para poder hacer estos plantones de los días viernes, que mira, nosotros a veces nos miramos y decimos, pero somos las mismas personas, pero no está creciendo, pero está creciendo. La gente está atenta de lo que estás haciendo y se está planteando hacerlo a nivel internacional igual, empezar a gestionar, porque no es ya todo el mundo, no, pero en estos dos lugares que se pueda hacer los plantones los días viernes, hacer incluso conexión con esos sectores, cómo lo están viviendo allá, cuáles son las dudas que hay respecto a eso, qué identificación directa tiene, cuál es la raíz de este problema. Impulsar debates, impulsar
espacios de cine, debate también es muy importante, ¿no? Entonces, la forma de poder ir creando los espacios de difusión de la prensa y de las campañas pro-palestinas es hacerlo, no hay otro camino. Solamente eso. Les agradezco mucho todos estos espacios donde se pueda abrir el debate. Es muy importante para nosotros. Un abrazo a todos, a Miguel especialmente, que firmemente está todos los viernes junto a nosotros, es parte de los fundadores de la Coordinadora contra el Genocidio en Cochabamba. Y bueno, nos vemos a la tarde. No, muchísimas gracias a ti, Natalie, de verdad, fue comunicada a último momento y se ha dado el tiempito para estar con nosotros, de verdad, muchas gracias. Y por todo tu trabajo, Natalie, de verdad, muchas gracias. Igualmente, gracias, Miguel, además por tu apoyo técnico en este conversatorio. Igualmente, Raúl, gracias por compartirnos tus reflexiones, tus preocupaciones y también, creo, tus perspectivas. Igualmente, gracias, Ludwig, de verdad. Muchísimas gracias por compartirnos, hacer el esfuerzo de estar con nosotros. Y bueno, a quienes nos vayan a escuchar y ver también, les agradecemos. Miguel nos va a ayudar en que este video se difunda lo más ampliamente posible y reiteramos nuestra solidaridad profunda hacia las luchas del pueblo palestino y con quien estamos cotidianamente desde los ámbitos que nos corresponde, pero va nuestra solidaridad más plena con el pueblo palestino y por supuesto también nuestra denuncia radical del sionismo genocida que hace más de 76 años que viene masacrando al pueblo palestino. Esos crímenes de lesa humanidad también deben ser denunciados y sobre todo, reitero, nuestra solidaridad con los pueblos en lucha y con el pueblo palestino. Muchísimas gracias y bueno, hasta pronto. Espero que pronto nos podamos volver a ver. Creo que hay mucho para seguir hablando. Creo que nos quedaríamos todo el día. Así que esto que sea el inicio de nuevas conversaciones, pues, sobre estos temas. Muchísimas gracias, Miguel. Gracias, Raúl. Gracias, Ludwig. Y muchas gracias, querida hermana Natalie. Hasta pronto. Jayaya. Gracias a vos, José Luis. Hasta pronto a todos.